Periodista comprometida con la defensa de su gremio, de corazón guerrero y espíritu solidario. Diputada a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela y pilar histórico de nuestra radio, donde supo ser siempre la voz de los desposeídos. Es un gran gusto el día de hoy estar acompañado por Desiree Santos Amaral. Bienvenida, Desiree, a Sobre el Escenario, desde el Teatro del Círculo Militar de Caracas. Agradecidos por que hayas aceptado nuestra invitación. Bueno, más agradecida estoy yo, imagínate. ¿Cómo se siente ser entrevistada? ¿Estás acostumbrada? No, estoy acostumbrada a que me entrevisten, por supuesto, pero es un gusto estar contigo en este programa tan bonito, Ay, muchas tan gracias. humano. Muchas gracias, Desiree. Te criaste en el seno de una familia humilde y numerosa, inicialmente en una casa en Montepiedad y luego en el Bloque 9. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia, los primeros recuerdos que tienes? Bueno, fue una infancia muy linda, ¿sabes? Porque primero, pues en Montepiedad, en donde yo nací, en la parroquia Catedral de Caracas, o sea, yo soy caraqueñísima. Y era muy sabroso. El barrio donde yo nací era un barrio muy lindo y además con una vecindad muy hermosa. Mi papá y mi mamá eran dos seres humanos extraordinarios, muy buenas gentes, muy dulces, muy cariñosos y a la vez muy firmes en su principio. Mi papá es comunista, mi mamá cristiana, y éramos una familia bien bonita, muchos hermanas y hermanos, en el barrio compartíamos todo. Estudié en las escuelas, en escuela pública, y bueno, la niñez mía fue muy linda. Además, yo fui la reina de la escuela todos los años, y todos nosotros. Eso no lo dudo. No, y todas nosotras, todas las hermanas, éramos las reinas de cada grado, porque estudiábamos todas en el mismo colegio. Y entonces, y todas las amigas, yo tengo todavía gente que recuerdo de aquella época, de gente que nunca la olvido. Pues hay gente que ya murió, por supuesto, como por ejemplo mi madrina. Yo nunca olvidaré mi madrina, que vivía al lado de mi mamá, y entonces era una vecindad, un vecindario muy bonito, muy humilde, y se cantaba mucho. Los días de la Virgen Alegre. Nos invitaban a cantar, y íbamos a la escuela con alegría, éramos muy humildes, pero teníamos muchos valores, y mi papá y mi mamá sabían imprimirnos a nosotros ese valor de estudiar, de trabajar. Yo recuerdo que mi papá siempre nos decía: estudia y no serás cuando crecido ni el juguete vulgar de las pasiones, ni el esclavo servil de los tiranos. Wow, imagínate tú, qué bella esa frase. Desiree, desde muy pequeña te manifestabas bien en contra de las injusticias, alzabas tu voz para defender a las mujeres, el derecho de las mujeres, el derecho que tuvieran todos a una justicia igualitaria. Y fue entonces cuando a ti y a tus hermanas tuvieron que cambiarlas de colegio. ¿Por qué fue? Bueno, porque yo hice una denuncia en la radio, por cierto. Primera vez primer contacto con la radio estábamos en primaria. Okay. Y un maestro de educación física manoseaba a las muchachas y yo lo denuncié. ¿Y cómo lo tomó el colegio eso? Bueno, eso fue un escándalo. Claro. Eso fue un escándalo, e incluso mi hermana mayor también me apoyó, porque mi hermana mayor también influyó mucho en nosotras. Mi hermana Gloria, que es una mujer con una militancia política, una convicción política muy grande. Y ella nos cuidaba muchísimo. Ella nos ayudó, todas nuestras hermanas mayores, y mi hermano mayor también nos cuidaba mucho, nos ayudaba mucho. ¿Y tus padres qué dijeron? Y mi padre, bueno, a mi papá le pareció un acto valiente, más bien. Y bueno, y nos sacaron del colegio. Claro. ¿Soñaste alguna vez ser diputada revolucionaria? No, jamás. Yo nunca pensé en que... ¿Qué soñabas ser? A mí me gustaba siempre ser periodista. Siempre quise ser periodista. Cuando yo estaba en bachillerato, me preguntó mi profesor Manuel Bermúdez, que fue mi profesor de castellano y literatura, porque yo leía mucho y a él le gustaba mucho, y él me recomendaba libros, y porque desde niña también
Mi papá me daba libros y yo, por ejemplo, leí como a los 7 años, ya interpretaba el cuento Manzanita de Julio Garmendia desde el punto de vista social y político, pues Claro. que cuando llegaron las grandes y sonrosadas manzanas del norte, la manzanita criolla se sintió perdida. Entonces, para mí eso era impresionante. Entonces yo o estaba encaminada o a estudiar, yo quería estudiar o periodismo o trabajo social. Y el profesor incluso me dijo que en cualquiera de las dos carreras era buena, iba a ser bueno, porque eran muy bonitas, pero que me recomendaba que estudiara periodismo porque le gustaba como yo escribía. Ah, bueno. ¿Y sucedió? Sí, De eso me sí, vas a hablar adelante. Esa misma voz que usaste para, digamos, denunciar o reclamar esas injusticias, fue la voz que luego se convertiría en la primera voz femenina de una popular radio. Vamos a hablar de eso también al regreso. Ya venimos con más de la diputada Desiree Santos Amaral sobre el escenario. Estamos de regreso sobre el escenario desde el Círculo Militar de Caracas conversando con la diputada Desiree Santos Amaral. Desiree, cuando tenías 25 años te graduaste en la Escuela de Comunicación de la Universidad Central de Venezuela. La UCB por aquella época era como tú, inquieta y de izquierda. ¿Te sentías como pez en el agua? sí, absolutamente. ¿Qué se Me sentía? tocó yo fui delegada estudiantil, delegada al claustro, delegada al consejo al consejo de facultad. Estábamos en la lucha política y en la lucha estudiantil. Ya yo venía del liceo también en actividades de dirigencia estudiantil. Yo venía de militar desde muy muchacha, casi desde la primaria, pues, Claro. de militar en la juventud, y estuvimos incorporándonos, ¿no?, a las actividades estudiantiles y de políticas en la universidad. Sobre todo me tocó una época maravillosa porque fueron los años 60, 60 y pico, 68, yo ingresé al 68 y en el 68, imagínate, entonces fue toda la época de la renovación, fui muy activista de la renovación universitaria, de todo ese proceso de la universidad. Y bueno, claro, fueron unos años muy hermosos, de verdad, fue unos años de una lucha tenaz, fuerte y honrada, y muy honesta, pero de mucha represión. Claro. Hay una anécdota bastante interesante cuando trabajaste en el diario Punto sobre una entrevista que le hiciste a un mendigo. ¿Tú la recuerdas? Sí, claro. ¿Qué experiencia te dejó esa entrevista? Fue muy bonita porque era un mendigo que estaba entre las esquinas de Puerto Nuevo y Puerto Escondido, donde estaba la antigua sede del Nacional. Okay. Y entonces yo le pregunté si él quería que yo le entrevistara el mendigo y me dijo que sí. Y entonces yo me senté con él donde él estaba y entonces, bueno, fue demasiado bella. Fue una entrevista que me dejó recuerdos imborrables, porque además me dio una lección de vida. Yo entre las preguntas que le hice, le pregunté que qué pensaba él que era la vida. Y él me dijo, la vida es vivir y dejar vivir. Y yo le pregunté, ¿y usted cumple con eso? Y él me preguntó, ¿y tú crees que esto es vida? Wow. Eso a mí me impactó mucho. Yo Claro. siempre lo recuerdo. Y a los 2 días se murió. Wow. Y me acuerdo que estábamos los dos sentados en el piso, en la acera, y en una de las fotos él sale así, ¿no? Porque el impacto del flash y eso. Y entonces él pasó otro mendigo y le dijo algo y él le dijo, le hizo así, ¿no? Y yo le dije, ¿usted lo conoce? Y me dijo, no. Y entonces el otro le dijo, ay, te vas a ser importante porque estás entrevistando. A mí me encantaba, porque esa era una Caracas de mucha pobreza, Claro. y de mucho dolor, y de gente muy, muy, muy dulce que estaba ahí en las calles. Y generalmente
a mí yo los entrevistaba, les buscaba el por qué. Y casi todos eran porque los había dejado el amor de su vida Ay, Dios. y se habían echado al abandono. Y a mí me daba una tristeza tan grande. Claro, Pero él me dio mucho más porque a los 2 días, claro. entonces me llamaron un periodista del Nacional, se te murió tu mendigo. Ay, chica. A mí me dio un dolor, entonces Claro. bueno, nosotros hicimos para ver, para ayudarlo, para o sea, que lo enterraran, pues. Claro. Pero me dejó mucha la enseñanza sobre todo de vida, de no se importa lo humilde que se sea, ni en las condiciones en que se esté, pero no se pierde la dignidad. Así es, ciertamente. Vamos a cambiar un poquito el tema y quiero preguntarte, ¿no? Hoy en día en Venezuela se ha avanzado mucho en el tema sobre los derechos de la mujer, pero durante la cuarta no era así. Tú tenías una columna que se llamaba Discutamos. Ujú. Cuéntame de esa columna, ¿qué hablabas ahí? Bueno, esa columna lo hacíamos Marinela Hernández y yo, y después ella se fue del periódico y me quedé yo con la columna. Pero era abordar todo lo que era la temática de la mujer y sobre todo los derechos Claro. que se vulneraban, pues. Tanto fue así, ese trabajo fue tan bueno que resulta que terminaste siendo la primera mujer o la primera voz femenina en Radio Rumbos, la radio más Sí. popular de nuestra historia. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué significó ser la primera voz femenina de Radio Rumbos? Bueno, para mí, de verdad, fue una experiencia extraordinaria, porque para mí, yo le tenía miedo. Al principio yo tenía miedo, ¿y entiende? Pero bueno, me entusiasmaron y yo comencé a estar en Radio Rumbo y me impacté mucho porque yo fui a la esquina de Junín, donde estaba la sede de Radio Rumbo, a una asamblea de los trabajadores. Y cuando yo veo así, un poco de señoras y señores, pues, Y llegaste a tocar la marimbita. y cuando empezaron a hablar, yo me quedé loca porque eran todos los actores. Claro, Porque la radio es magia. La radio tú te imaginas. claro. La radio tiene la magia de que uno se imagina al que está hablando. Así es. Deciré, tú tienes muchas hermanas, como bien me comentaste, hermanas de mamá y papá, hermanas de la vida, Que la primas. vida, que Iris Valera, por ejemplo, es hermana de mi Iris vida. Valera. Iris, ¿Qué más? Cilia. Ah, bueno, pero yo creo que una de ellas, no te voy a decir cuál, dejó un video para ti hoy. Vamos a ver qué te quiso decir. Ven, acompáñanos. Hablar de mi comadre es una tarea muy agradable. Mi comadre es una de las personas que yo más quiero. Yo recuerdo cuando yo llegué a la Constituyente, no la conocía porque yo militaba en San Cristóbal y ella era constituyente por Caracas. Pero coincidimos en la Asamblea Nacional Constituyente como constituyente, ella y yo. Y de ahí surge la amistad. Y a decir, bueno, me unen muchas cosas, ¿no? Episodios de cosas que han pasado, donde hemos estado involucradas, la camarada Silvia Flores, Desiree y yo, nos llamaban las Ángeles de Chávez, ¿no? Las Ángeles de Chávez. Y recuerdo que un día, bueno, cuando nos dieron el golpe de Estado, fue Desiree la que me rescató, porque me estaban buscando los fascistas para lincharme en el apartamento donde yo estaba residenciada aquí en Caracas. De verdad uno no consigue los calificativos a veces para poder definir a las personas a quien tanto quiere. Y yo a Desiree la quiero de más. Iris Varela es tu comadre, miembro de ese Consecoma, ese grupo tan selecto. Háblame del Consecoma y de Iris. Bueno, Iris es eso que ella dice. Hemos compartido tantas cosas juntas. Es de esas personas que la vida te pone a tu lado y que tú más nunca vas a volver a estar en la vida sin ellas. Decir, es momento de hacer una pausa, pero antes de irnos ahí, quiero decirte que esta cajita que está aquí es un obsequio para ti. Lo vas a abrir después de que regresemos a la pausa, ¿te parece? Claro. Ya muchas venimos con más de Sobre el Escenario con Desiree Santos Amala.
vuelta sobre el escenario conversando con la diputada Desiree Santos Amaral. Antes de ir a la pausa le dejábamos un obsequio que hemos decidido traerle el día de hoy. Ahí lo tiene, vamos a abrirlo, vamos a ver qué es, a ver si le gusta. Es muy sabroso, ¿verdad? Abrir un regalo. Es verdad. Sobre todo cuando uno no tiene ni idea de lo que puede hacer, ¿no? Claro. Ay, Dios mío, imagínate. Vamos a enseñarle aquí a la gente a través de la cámara. Miguel Hernández, imagínate. Así es. ¿Qué significa la poesía de Miguel Hernández para Desiree Me Santos Amaral? parece algo muy hermoso. Miguel Hernández tiene poemas que uno se identifica con él mucho. A nosotros nos contaron que tú eres muy buena recitando. ¿Te animas a recitarnos Y alguno? un brío por la pena casi bruno, porque la pena tiñe cuando estalla. Ah. Es uno de los de él. Bueno, vamos a ver qué te puedo decir. A ver, uno que te provoque. El rayo que no cesa. Un carnívoro cuchillo de ala dulce y homicida sostiene un vuelo y un brillo alrededor de mi vida. Rayo de metal cristado, fulgentemente caído, picotea mi costado y hace en él un triste nido. Wow, muchísimas gracias. Quien te escucha leyendo poemas no puede imaginarse que en algún momento narrabas las carreras de caballos, ¿no? Es Sí. cierto que llegaste incluso a narrar los triunfos de Trinicarol. Que trinicaron la huella. Trinicarol, ajá. La yegua que sorprendió, pues, en aquella época. En los años 80, ¿no? Sí, fue en Radio Rumbo. Me pusieron a cubriera la hípica y tenía que ir a las 3, 4 de la mañana para los traqueos en el hipódromo. Y entonces era impresionante. No era mi mundo, por supuesto, porque no era para mí, pero fue para mí impresionante, porque incluso yo quería conocer a Trinicarol, porque Trinicarol era una yegua de campeona, pues la campeonísima. Además tuvo una cuestión una vida dolorosa ella. Sí, sí, busca para que tú veas, ella después la vendieron y entonces no se adaptó donde la llevaron. Ay, y se vino, la trajeron otra vez y allá se enfermó, la trajeron y parió aquí. Ay, Dios. Muy linda, la vida de ella es muy linda, pero era muy increíble lo que es la hípica, porque la hípica no es un mundo de uno, pues, ¿entiendes? Entonces, claro, yo no sabía, yo iba para hablar con la gente allí, los preparadores, los jinetes, los otros, los que cuidaban a la gente, y a las cuadrillas, las cuadras, y yo no sabía nada. Claro. Nada. Y entonces él me decía, ¿usted trajo la revista? Yo dije, ¿qué revista? O sea, yo iba como dicen, en pelo, pues. Yo vine a hacer un pase. Yo vine a ver, entonces, claro. Pero lo más cómico es que me acuerdo que fue uno de los preparadores, Vittorio Catanese, y que él fue el que me regañó. Bueno, pero traiga la revista. Además, las mujeres no deben de estar haciendo esto. Entonces él me retó, yo dije, ¿cómo que como las mujeres no pueden hacer esto? Entonces, bueno, yo me fui preparando y entonces empecé a estudiar la Gaceta y las revistas hípicas, y entonces a ver qué era cómo se entendía la Gaceta, ¿Y dabas cómo datos? se entendía. Y entonces lo más cómico es que el primer fin de semana que di los datos pegué 5. Ah, imagínate. Porque al inocente Dios lo ayuda. Nos dijeron nuestros aliados que tienes 2 placeres culposos, el baile y el dominó. ¿Es cierto? Sí, ¿Te gusta me bailar? gusta mucho, mucho, mucho. ¿Cuál es el género que más te gusta? Todos. Salsa, merengue, tango, bolero, todo, todo. Me gusta mucho bailar y me gusta cuando alguien sabe bailar. Ah, claro. Cuando me saca alguien que Sí sepa sabe. bailar. Si te invitara a comer a mi casa, ¿qué plato te gustaría que te preparara? ¿Cuál es tu plato favorito? Bueno, son muchos, pero me gusta mucho la comida criolla. Pabellón. Sí, el pabellón criollo, me gusta mucho todo lo que sea de ¿El asado maíz. negro? Lo que sea de maíz. De maíz. La Sí, cachapa. la polenta, la cachapa, las arepas, las hallaquitas,
los bollitos, me Ah. gusta mucho, me gusta mucho. Y me gusta el asado negro, por supuesto. Y yo cocino muy bien, Ah, sí. Entonces cocino muy mejor sabroso. me invitas tú a mí. También te invito, también algún día te invito para que te comas un asado negro, porque yo lo hago a la criolla, a la caraqueña, ¿Cómo es eso de la caraqueña? quemado con azúcar y papelón. Ah, mira tú. Sí, sí. Vino y todo eso. Sí, ¿no? Y además dulce, queda dulce, ¿Sí? queda carne medio dulce. Es muy sabroso. Ahora terminando aquí me vas a decir qué día es que comida mantuana le dicen a eso, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho la comida caraqueña. Me gusta cocinar, pero tengo muy poco tiempo para hacerlo. Claro. Deciré, además de ejercer la profesión de periodista, lo has defendido como dirigente. ¿Cómo ves actualmente el gremio periodístico? No vayas a hablar muy mal de nosotros, por favor. Son tiempos difíciles. Sí, ha sido muy duro. Porque nosotros tenemos un instrumento que es sumamente importante, que es el código de ética. Y yo creo que hay un deterioro del valor ético en la profesión. Sí. Y eso es muy triste. Porque yo vengo de un ejercicio donde lo más importante era la noticia. Y lo más importante era la verdad. O sea, porque es la única norma que debe tener el periodista para ejercer su profesión. Ahora lo más importante es el periodista. ¿Entiendes? Entonces ahora no es eso. La gente no le importa. Nosotros amanecíamos esperando la noticia. Amanecíamos esperando la noticia, buscábamos la noticia donde fuera. Hoy, en ocasiones, la gente, a mí no me necesitaban decir que fuera para tal parte, no. Si había una noticia, yo me quedaba, Claro. independientemente de la hora que saliera. Se habla hoy en día mucho de la represión a periodistas. ¿Tú crees que la represión, o sea, que ahora hay más represión que antes de la revolución? Pero es que aquí no hay represión. En la revolución hay absoluta libertad de ejercicio del periodismo. No solamente de libertad de expresión, que aquí se expresa todo el que le dé la gana por el medio que le dé la gana y donde le dé la gana y dice lo que le dé la gana. No, es libertad para el ejercicio pleno. ¿Entiendes? Hay garantías para el ejercicio. Aquí no hay ahora incluso los periodistas tienen HCM, los periodistas han conquistado una serie de reivindicaciones, Claro. Y desde que incluso del gremio de periodistas en el cual yo milité y del cual yo dirigí. ¿Qué opinas del colegio de periodistas que tenemos hoy en día? Bueno, eso es un gran dolor en el alma, porque el colegio de periodistas, yo fui fundadora del colegio de periodistas, y el colegio de periodistas nació para ser no solamente un gremio, para agrupar al periodista y combatir a su lado en función de sus derechos, Claro. sino también para defender los principios éticos y la libertad de expresión, para defender la patria, para defender la paz, para defender la soberanía. Y me he dado cuenta con absoluto dolor y con mucha pena que el gremio a veces se ha colocado al lado de los intereses más oscuros, de los intereses de los dueños de medios. De los más poderosos. De los más poderosos. Y eso es contra natura. Eso es contra natura, porque el periodista no puede estar al lado de la Sociedad Interamericana de Prensa. Eso no va con nosotros. ¿Crees que se ha Lo perdido que la ellos ética? defienden no lo defendemos nosotros. Son dos principios diametralmente opuestos. Es una cuestión de clase. ¿Se ha perdido la ética? Sí. Los valores éticos muchas veces no los tienen como principio. Y yo creo que hay que rescatarlos.
Así es. Hay que rescatarlo. Y hay que rescatar el amor al periodismo, el amor por la verdad. Sobre todo eso, la verdad. La verdad hay que defenderla absolutamente siempre. Y yo creo que es importante y yo creo que nosotros tenemos que abordar eso con mucha prontitud y con mucha profundidad. Que sea muy pronto. Y nosotros hemos propuesto reiteradamente debates en el seno del gremio y en el seno de las organizaciones, pues, Claro. no gubernamentales e incluso desde el punto de vista del gobierno también. Hemos propuesto debates en función de lo que debe ser la política comunicacional y lo que debe ser, como ha dicho reiteradamente, como decía reiteradamente el presidente Chávez, y lo dice también el presidente Maduro, que la verdad, hay que decir la verdad de Venezuela. Hay que dar a conocer la Venezuela de verdad. Claro, no la que No la que ellos les interesa. les interese. Así es. Deciré, alguien una vez muy sorprendido te preguntó, voy a meterme en papel, Deciré, tú además de periodista eres bruja. Al regreso me vas a hablar de eso. Ya venimos con más de Desiree Santos Amaral sobre el escenario. Una pausa pequeñita. Regresamos sobre el escenario desde el Teatro del Círculo Militar de Caracas, conversando hoy con la diputada Desiree Santos Amaral. Hemos hablado a lo largo del programa sobre su vida, sobre sus inicios, sobre cómo fue que decidió ser periodista, sobre su madre, sobre su padre, sobre un montón de cosas. Y hemos llegado a este último segmento donde hemos dejado cosas también bastante, digamos, maravillosas que todavía nos queda por conocer de la diputada. Antes de ir a la pausa habíamos quedado en que alguien en una oportunidad sorprendido te dijo, Desiree, tú además de periodista también eres bruja. ¿Quién fue ese que te preguntó esa cosa? Bueno, varias personas me lo han preguntado. Fue Nicolás. Nicolás. ¿Y por qué te preguntó eso? Porque yo le dije una vez a Nicolás, déjame leerte la mano. Y entonces dije, llegaron muy lejos, Nicolás. Ya tú vas a ver. Ay, Dios, Y, imagínate. no, y siempre él dice que cada vez que tú hablas, yo estaba pensando lo que tú vas a decir. ¿Qué es eso? No, es que tenemos muchas coincidencias. ¿Pero tienes dotes de quiromántica? No, a mí, pero me gusta. Sí. O Me sea, gusta ¿me leerías la mano en este momento? Me daría miedo. ¿Solo dices No. cosas buenas o también las cosas malas? No digo cosas malas nunca, Jamás. jamás. Deciré, recuerdo en el golpe del año 2002, de abril del 2002, que fuiste una de las primeras que siempre dijo que el presidente no había renunciado y que eso era un golpe de Estado. Lo dije en la madrugada. ¿Cómo sabías? ¿O qué te hacía pensar todo lo Es que Chávez no era un hombre para renunciar. Chávez nos enseñó a nosotros que la patria se defiende hasta la muerte, pero que no se renuncia? entrega. Y Chávez, el presidente Chávez nos los demostró esa noche. Y bueno, y era evidente que no había renunciado porque lo sacaron de Miraflores, a pesar de que lo amenazaron con que se iba a bombardear el palacio, y él, por salvar a la gente que estaba en el palacio, que quiso Claro. mejor que se lo llevaran, pues. Y lo ha dicho el José Vicente Rangel, lo han dicho todos los que estuvimos allí, y que verdaderamente ese no era, el presidente Chávez no era un hombre para dejar en la estacada este país. Sí. Ese era un hombre para defender este país hasta la muerte, como lo hizo. Así es. Como lo hizo, porque de verdad nosotros tenemos que agradecerle a la vida y a Dios que el presidente Chávez haya estado con nosotros los últimos 20 años.
en esos últimos 20 años que transformaron esta patria. De verdad, el legado que nos deja el presidente Chávez es demasiado importante y por eso hay que defenderlo con la propia vida. Así es. Decir, estuviste a punto de cubrir el accidente o la tragedia que ocurrió en Tacoa. Por cuestiones del destino, a último momento no sucedió. ¿Cómo sentiste, digamos, ese golpe de suerte o esa nueva oportunidad de vivir? Porque pudiste haber estado ahí tranquilamente y con esas 2 explosiones donde murieron 160 personas. ¿Cómo tomaste eso? Bueno, como Una señal. una señal de Dios de que todavía no era para mí, pero con mucho dolor porque murieron muchas compañeras y Claro. colegas y los soldados, los bomberos, toda la gente que yo entrevistaba todos los días. Claro. Y entonces no llegué, no pude ir, pero los que fueron se quedaron allá, Claro. en Tacoa. Y entonces, y yo los había visto al día anterior, y ese día, por cierto, era la fiesta de los niños del sindicato, de la prensa. Claro. Y muchos de las que murieron allá tenían los niñitos en la fiesta. Decir, a quienes te conocen dicen que tienes una fuerza, digamos, sobrenatural para reponerte de los malos momentos. ¿De dónde sacas esa fuerza o en qué te mentalizas para que puedas seguir adelante después de un golpe duro, digamos? Bueno, yo creo que Dios ayuda. Los golpes son muy duros, la vida tiene golpes muy duros. A mí me ha tocado muy duro. ¿Cuál ha sido el golpe más duro de Desiree Santos Amaro? Bueno, son muchos, pero el más duro, la muerte de mi hija, Daniela. En un accidente de tránsito Fue fue. un accidente de tránsito. Daniela era mi segunda hija, fue mi segunda hija y tenía apenas 20 años y estaba embarazada. Acababa de tener una niña, tenía 5 meses de haber parido. ¿En qué cambió tu vida esa experiencia tan Mucho. dolorosa? Muchísimo. Porque a los 3 meses murió el papá de Daniela, lo mataron Ay, Dios santo. a mi esposo, que era mi esposo. Y a los pocos meses murió mi mamá y eso fue un momento muy duro en la vida de mi familia y en mi vida misma, porque al final fue fortaleza, pura fortaleza y bueno, y me ayudó mucho, me ayudaron mis otros hijos, Claro. mi hija Jordana y saber que Rebeca estaba ahí, pues, ¿Hay que mi alguien nieta estaba ahí, pues. Hay alguien que quiso compartir con nosotros unas palabras hoy para decirnos lo que tú significabas en su vida. Vamos a ver qué nos dijo. Mi abuela es como un sol. Ella, como abuela, siempre ha sido, la persona más amorosa del mundo. Ella siempre ha sido súper especial conmigo, pues. No sé, creo que como fui su primera nieta, siempre nos hemos amado mucho. Tiene como muy en cuenta a todo el mundo, siempre está pendiente de que todo el mundo esté cómodo en su trabajo. Hay un conflicto, ella se sienta con las 2 personas y lo resuelve así, siempre con mucha buena vibra, siempre vamos a ser felices, vamos a trabajar bien aquí. Le gusta bailar, pero más que todo salsa, merengue, cosas así, pachanga, pues. Rebeca Pérez es tu nieta. Sí, Esa, digamos, esa hija que te regaló la vida. Sí, ¿no? la vida, 5 meses tenía cuando. ¿Cómo fue eso? Empezar como de cero, ¿no? Nuevamente. Sí. Y bueno, y la fortuna de que, por ejemplo, el papá de Rebeca, que es Luis Gustavo, se convirtió en un hijo Ah, claro. y ayudó mucho pues también y me alivió mucho la carga porque nunca nos separó. Pues. Claro. Siempre él la crió, pero yo siempre estuve ahí presente. Y bueno, y todo lo demás y después entonces él se casó y tuvo otro hijo y ese también es mi nieto. Claro. Me dio otro nieto. Después mi hija Jordana me dio a Sebastián Francisco. 3 nietos tienes, ¿no? Tengo 3. ¿Y cómo eres con ellos? Francisco, ¿Estricta? ay, no, eso es demasiado. A mí esos son mis relanzamientos, esos son mi emoción, esos son motivos para la vida, de verdad.
Y muchas cosas que me han ayudado, ¿viste? A sobreponerme de todos aquellos tiempos, dolores duros. ¿Cuál es la herencia que le vas a dejar a tus Por nietos? ejemplo, la revolución me ha ayudado. Claro. Cacha, la revolución. El presidente Chávez nunca lo supo, pero cómo me ayudó. Claro. Cómo me ayudó. Y los ¿En qué sentido dices tú que te ayudó? y los compañeros los compatriotas del 4 de febrero. Ellos me llamaban. Claro. Cuando me pasó eso, ellos estaban presos. Ay, imagínate. Y me escribieron cartas y me llamaron y me dijeron que esos dolores se los manda Dios solo a quien puede soportarlo. Claro. Y yo dije, serán tan buenas, esta gente es tan buena y tiene tanto valor y tiene tantos valores éticos y morales, que estando presos, porque estar preso no es fácil, es muy duro, tienes un tiempito para pensar en tu semejante que está mal. Claro. Me pareció, y ellos me ayudaron. El valor de la amistad. El valor de la amistad, y entonces allí yo dije, bueno, vale la pena seguir luchando. Ha sido muy lindo todo, y bueno, uno se sobrepone porque la vida, como dice, Dios da la llaga y da la medicina. Desiree, tú que has recibido los más importantes premios durante tu carrera, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que se están preparando como periodistas hoy? Que estudien mucho, que busquen la verdad y que sobre todo investiguen mucho, que nunca improvisen, que investiguen, que busquen y que hagan lo mejor posible por conocer el idioma, por hacer el buen periodismo y sobre todo defensa de la verdad, que no los atrape el que su posición política para ejercer el periodismo, sino que defiendan el periodismo y defiendan la patria, porque sobre todo la soberanía y la paz de los pueblos depende mucho de lo que hagan los buenos periodistas. El periodismo como oficio, como decía El periodismo Gabriel como García oficio, Márquez. que es el mejor oficio del mundo según García Márquez. Así es. Desiree, ya estamos a punto de terminar el programa. Quiero hacerte unas preguntas cortas, breves y puntuales. Te doy una palabra, te doy una pregunta y tú me respondes con la primera palabra que se te venga a la mente. ¿Te parece? ¿Cómo no? Okay. Un olor. Guayaba. Un color. Beige. Un lugar de Venezuela. Caracas. Alguien que jamás olvidarás. Al presidente Chávez. Un momento de tu vida. Cuando murió Daniela. Un amigo o amiga. Iris. Desiree, para terminar la entrevista, quiero preguntarte, ¿esos ojos, ese color de ojos que tú tienes, los heredaste de quién? Bueno, mi mamá tenía los ojos verdes y mi papá los tenía azules. Y por eso Los dos tenían los ojos claros. ¿Y tus hermanos tenían los ojos Todos azules? menos una. Todos fuimos de ojos azules o verdes, menos Brunilde que los tenía marrón. Los tiene. Te ganaste marrón. muchas serenatas por esos ojos, Sí, ¿verdad? sí. Conquistaste muchos Sí, hombres. Muy, siempre. Es más, todavía me dicen, ay, no, yo no me imaginé que usted tuviera los ojos azules. Esos ojos abrieron Tan muchas bonitos, puertas, sí. ¿verdad? Bellísimos, Desiree, de verdad. Gracias. Esos ojos. Muchísimas gracias por compartir Sí. con nosotros esta entrevista tan amena y tan llena de emociones el día de hoy. La verdad es que estamos muy complacidos y agradecidos de que te hayas tomado este tiempo para compartir no solamente con nosotros y el equipo de producción, sino también con todos esos usuarios que a Gracias. través de las pantallas Muchas pues, gracias. han estado siguiendo este programa. Bueno, las pantallas son tuyas para que te despidas de todos ellos que te han visto el día de hoy. Bueno, muchas gracias y ha sido bien grato hablar un poco de lo que ha sido mi vida, mi humilde vida.
contigo y espero que siga la gente entendiendo que nosotros, los revolucionarios, somos parte de este pueblo hermano, de este pueblo maravilloso, que somos producto de ellos, de esta patria hermosa y de esta ciudad. Yo soy una caraqueña que creo que lo más importante es el país y la paz. Así es, Desiree. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas, por acompañarnos en este programa tan emotivo. Por supuesto, recordarles que nuestra cita es la próxima semana, en el mismo lugar, a la misma hora y en el mismo canal, así que no se pierdan más de Sobre el Escenario. Por supuesto, también agradecerles al Teatro Círculo Militar de Caracas por siempre prestarnos sus instalaciones. Gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.